Vamos a comenzar. Una vez más, bienvenidos. Este es nuestro segundo webinar de la comunidad de desarrolladores de InterSystems. Ya nos veis aquí que tenemos incluso ya polos y luego hemos aumentado el presupuesto. Tiramos la casa por la ventana por vosotros. Está profesional. Tenemos muchas ganas de comenzar este webinar. En esta ocasión nos va a ayudar Alberto Fuentes, que es el que va a trabajar todo el tiempo. Yo solamente miraré, básicamente. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Espero que cualquier problema técnico, si nos escucháis bien o cualquier problema, lo podéis decir por el chat. Vamos a comenzar contando brevemente la agenda que tenemos prevista en este webinar. Vamos a hacer una pequeña introducción a las APIs para que, bueno, ya sabéis que todo este webinar versará sobre APIs. Y lo primero que vamos a ver es cómo implementar una API REST. Cómo implementar una API REST en Iris. Alberto va a desarrollar un ejemplo que vais a poder probar vosotros en casa. Y luego habrá un bloque, una segunda parte también práctica, en la que vamos a mostrar toda la parte de gestión de APIs. Todas las necesidades que son por fuera de solamente el menú de desarrollo. Estamos hablando de todo el tema de segurización, control de tráfico, control de distintas cuestiones como versionado, etcétera, dentro de la gestión de APIs. Entonces, aquí presentaremos un nuevo componente que hemos llamado el API Manager InterSystems, que sería esta tercera parte. En esa tercera parte, que también será práctica, pues bueno, Alberto hará una instalación, va a publicar un servicio y va a mostrar cómo usarlo, de manera que podéis tener todas las herramientas para que comencéis a trabajar de manera inmediata con nuestros productos. Pues vamos a dar comienzo. Bien. Sí, me quedo yo brevemente una introducción muy rápida acerca de lo que son las APIs. Yo creo que ya todo el mundo más o menos conoce el concepto de APIs. Cuando hablamos de APIs, en general, ahora mismo lo que todo el mundo va a pensar es que es un conjunto de servicios que se desarrollan sobre nuestro sistema, nuestra aplicación, para proporcionar pues, la capacidad de que otros sistemas o la parte de interfaz, como por ejemplo aplicaciones web o móviles, puedan acceder a nuestros sistemas. En la siguiente transparencia comentamos brevemente que las APIs básicamente las vamos a implementar mediante el estándar HTTP, es lo que llamamos APIs REST. REST es un patrón de diseño, una arquitectura en la cual, utilizando HTTP, vamos a poder implementar esos servicios que hemos comentado. El servicio más básico de HTTP, por ejemplo, en este caso, es el GET. Aquí lo que hacemos es un request, una solicitud. Siempre es el paradigma cliente-servidor. Hay una solicitud y el servidor nos da una respuesta. Tanto en la solicitud como en la respuesta puede haber un cuerpo. En este caso, vemos se solicita una página y en la respuesta damos un 200 OK y se devuelve la página, en este caso en HTML. Sin embargo, pasamos a la siguiente transparencia. Cuando hablamos de API REST de uso común, lo que básicamente vamos a utilizar son en el cuerpo objetos JSON, tanto para enviar como para recibir. Normalmente, cuando hablamos de API REST, estamos hablando de un concepto que se llama recursos. Los recursos es cualquier concepto físico, subjetivo, objetivo que podamos definir. En este caso estamos hablando de un jugador. Sería un recurso y aquí estaríamos haciendo referencia al número 3, al identificador 3, al jugador 3. Estaríamos haciendo un get de jugador 3. Lo que respondería el servidor es un 200 OK en caso de que la respuesta sea con éxito y en el cuerpo estamos devolviendo el objeto completo. De esta manera, vamos a ver la siguiente referencia, se pueden organizar APIs de una manera más o menos como una buena práctica alrededor de un recurso. Primero definimos el recurso que vamos a gestionar, modelar, en este caso el jugador, y después vamos a ir implementando con los verbos de HTTP los diferentes métodos que vamos a ir llamando. Son las diferentes APIs que van a estar disponibles. En este caso, por ejemplo, el getPlayer devolvería a todos los jugadores, getPlayerID, o sea, el jugador con el identificador especificado, obtendríamos el objeto con este jugador. El post sería para crear un jugador,
El put sería para modificar un jugador o reemplazarlo totalmente por otro objeto. Y el patch para modificar solamente quizás una propiedad de ese objeto. El delete para borrar un jugador. De esta manera podemos ir modelando APIs. Pasamos a la siguiente transparencia. Lo primero que vamos a hacer a la hora de modelar una API es definirla, documentarla. Para ello, vamos a utilizar un estándar de facto que normalmente es el OpenAPI, la especificación abierta para APIs, también conocida popularmente como Swagger. Muchos de vosotros ya habrán utilizado Swagger. Si hay muchas herramientas que utilizan Swagger, en este caso tenemos un ejemplo con Swagger Hub, que es gratuito, podéis abrir una cuenta y podéis ir definiendo una API. La definición de la API se hace mediante texto, que puede ser en YAML o en JSON, formato JSON. Básicamente lo que definimos son lo que hemos visto antes, los recursos que vamos a tratar, los distintos verbos y tanto la definición de los objetos de entrada y salida que vayamos a utilizar. La ventaja que tiene utilizar Swagger es que podemos ver gráficamente o de manera visual lo que vayamos realizando. En este caso, vemos el post, el get, el post, el delete e incluso un desarrollador podría pues, documentar, es decir, ver cómo funciona e incluso probar en algunas situaciones. Vamos a la siguiente transparencia. Ahora Alberto nos va a explicar cómo implementar, ya que tenemos definida una API. No te dé vergüenza, cerca. Ya estoy. Estoy aquí por aquí. Una vez definida la API, ¿cómo la podemos implementar físicamente en Iris o en cualquier otro sistema? Lo dejo con vosotros. Adelante. Muy bien. Pues David ya nos ha hecho una introducción muy sencilla a qué es una API, para qué la podemos utilizar y en qué consisten las API REST. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a ver cómo podemos implementar una API en un entorno como InterSystems Iris. Aquí nos podemos encontrar con dos escenarios. Un primer escenario más simple, que le llamamos Code First, en el cual partimos del código. Es decir, ya nos encontraríamos una API desarrollada en nuestro sistema. ¿Y qué podríamos hacer en este caso? Pues lo que podemos hacer es obtener automáticamente las especificaciones que se corresponden con esa API que ya tenemos implementada. Esto nos podría servir para coger esas especificaciones y pasárselas a un desarrollador o a un sistema externo que se quisiera pues, conectar con nosotros para consumir esta API que ya tenemos. Y para ello, en Iris, pues tenemos una API REST que es un mecanismo que nos permite obtener las especificaciones de la API que ya tengamos hecha. Bien, esto sería un escenario. El escenario más interesante, tal vez, es el segundo, que es el Design First. En este caso, de donde vamos a partir es de las especificaciones. Es decir, ya tenemos un documento donde se concretan los métodos y las estructuras de datos que va a tener nuestra API y cómo la vamos a querer utilizar. Pues en este caso, Iris lo que nos provee es un mecanismo para partir de estas especificaciones y generar un código automáticamente que ya nos permita sentar las bases, ya tener pues, un esqueleto para dar forma a nuestra API y tener que solamente implementar la parte de la lógica de negocio de esto. Pues para conseguir este automatismo que nos pasa de las especificaciones al código, vamos a tener todas estas opciones en Iris. Vamos a tener también pues, una API REST, un asistente a través de línea de comando, podemos hacer uso del método de la clase directamente o incluso, si nos pasamos por OpenExchange, que es el repositorio donde tenemos las aplicaciones desarrolladas por la comunidad de desarrolladores de InterSystems, podemos encontrar aplicaciones tan interesantes como la API Explorer, que lo que va a hacer es vestir todo esto con una interfaz gráfica y facilitarnos la tarea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como os comentaba, vamos a partir de las especificaciones y se nos van a generar una serie de clases automáticamente. Las clases que se nos van a generar son estas tres. La primera, que se llama Spec, lo único que vas a contener son las especificaciones que estamos utilizando. La segunda, que se llama Disp, de Dispatcher, va a ser pues, una clase que se genera automáticamente a partir de las especificaciones y de la cual no vamos a tener que tocar una sola coma. Ya no funcionará y esta clase se va a encargar de gestionar todo el tema del transporte.
En este caso, ¿cuál es el transporte? Si es una petición REST, viene por HTTP. Y esta clase automáticamente para nosotros nos va a parsear la solicitud y va a ocuparse del todo de las cabeceras y de gestionar la respuesta que vamos a devolver. Y por último, la clase Implementation o IMPL, en donde vamos a tener nosotros que ahora sí codificar en los métodos que ya se nos colocarán automáticamente con sus firmas y con sus parámetros de entrada y sus parámetros de salida conforme a lo que hayamos descrito en las especificaciones, los métodos listos para que nosotros dentro rellenemos con la lógica del negocio que nos haga falta. Muy bien. Y entonces, con estas clases, ¿cómo vamos a procesar una petición REST que nos llegue? Pues nos llegará la petición pues HTTP a un endpoint. Un endpoint no es más que una URL donde Iris va a coger esa petición y gestionarla. En este caso, el endpoint en Iris lo vamos a modelar como el concepto de la configuración de las aplicaciones web. Una vez lo tengamos aquí, esto pasará el control a la clase dispatcher, que era la que antes habíamos comentado, que se encargaba de gestionar el transporte. Y por último, esta invocará automáticamente ya a la clase de implementación, donde tenemos nuestras lógicas de negocio. Muy bien, muy bien. Ya que hemos visto esta introducción teórica acerca de cómo implementar una API en Iris, Alberto está tomando asiento y está, va a proceder a hacer esta demostración práctica de cómo implementar. Pero permítanme introducir, tenemos en GitHub un repositorio. Si hacemos clic aquí, eso es. ¿Habéis visto mi dedo mágico? Funciona. Hacemos clic aquí y es donde podemos disponer de todo el código con comentarios, etcétera, para que vosotros podáis hacer en línea inmediatamente ahora mismo si queréis o directamente en casa otro día, directamente acceder al código e implementar lo que necesitéis. Alberto va a seguir más o menos estas instrucciones, todo el código que haga estará disponible para que vosotros podáis usarlo como queráis. Está dentro de nuestro repositorio de la comunidad de desarrolladores en español, que todo el mundo conoce, por supuesto. Bueno, adelante Alberto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias David. Veamos, aquí tomo la pantalla, me parece que estoy compartiendo la pantalla completamente. Perfecto. Bueno, pues como decía David, aquí en el link que tenemos en GitHub está publicado con todo lujo de detalles los pasos que hemos seguido para configurar este webinar y los pasos que, si queréis hacerlo en casa tranquilamente, pues podéis seguir para llevarlos a cabo, ¿vale? Yo me voy a centrar en enseñaros las partes más interesantes. Y en esta primera parte, lo que me gustaría contaros es cómo hemos planteado el desarrollo de la API. Bueno, pues como sabíamos, en este tipo de escenarios en el que estamos trabajando, íbamos a partir de una definición, de unas especificaciones de la API que queríamos desarrollar. En este caso, la API que vamos a desarrollar es muy simple. Es una API que la hemos bautizado como Leaderboard y básicamente de lo que se trata es del típico marcador donde pueden salir al final de un videojuego los jugadores con las puntuaciones más altas. Es una API muy sencillita en la cual pues vamos a poder añadir un nuevo jugador, devolver la lista de jugadores que hay, encontrar un jugador por su identificador, actualizarlo o borrarlo. Y las estructuras de datos que van a intervenir por aquí, pues una será el jugador y otra será el equipo al que pertenece el jugador, ¿vale? Bastante simple, pero lo suficiente como para poder enseñar cómo funciona esto. Y si os fijáis por aquí, esta es la definición de las especificaciones. Aquí vamos a ir definiendo todas las operaciones que queremos hacer, los códigos que se van a retornar en caso de error, en caso de que funcione bien. Y si os fijáis, uno de los atributos que está definido por aquí, pues es el Operation ID, ¿vale? Entonces, a partir de esto, si queréis ver en detalle cómo se genera la API a partir de las especificaciones, cómo se genera toda esta parte automáticamente, lo tenéis pormenorizadamente aquí en el repositorio y podéis seguir las instrucciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo voy a pasar directamente aquí al Visual Studio Code
donde voy a comenzar por explicaros no la API en sí, sino las clases persistentes, las tablas con los datos de los jugadores, con los datos de sus puntuaciones, de sus equipos, sobre la que la API se va a apoyar. En primer lugar, pues tenemos el Webinar Data Player, que lógicamente lo que va a representar son los jugadores, y el Webinar Data Team, que esto lo que representa son los equipos a los que pertenece. ¿De acuerdo? Y una de las cosas interesantes es que si nos fijamos en estas dos clases, vemos que pues heredan en primer lugar, de la clase persistent. Esto lo que va a permitir es que sean clases persistentes, es decir, que los objetos de estas clases se puedan almacenar en la base de datos y además que lo podamos tener también al mismo tiempo pues proyectado como tablas SQL, ¿vale? Van a heredar también de Populate, que esto es lo que nos permitirá, será generar datos de prueba. Y por último, va también a heredar de pues una clase que fue introducida en Iris en la versión de 2019.1 que se llama JSON Adapter y que lo que nos permite es poder serializar los objetos de esta clase a formato JSON y también importar datos desde cadenas JSON a objetos de esta clase, ¿vale? Para que le pongáis un poco más de cara y ojos a los datos de los que estamos hablando, voy a ir aquí al portal de gestión de Iris, voy a entrar en la parte de explorador, en SQL, voy a pasar al namespace de webinar, donde están los datos, y voy a buscar la tabla, esta que os acabo de comentar, por ejemplo, el Webinar Data Player. Ejecuto la query y vemos que son los datos que figuran por aquí. Me parece que hay unos 100 jugadores creados y unos 10 equipos creados, ¿vale? Esos son los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, pensad en que podéis tener un escenario en el que ya tenéis una serie de datos definidos sobre Iris y queréis montar una API utilizando esos mismos datos, esas mismas clases, para poder construir pues, una API y publicar servicios fuera. Muy bien. Entonces, ya repasados estos datos, vamos a pasar a la parte de la implementación de la API. En este caso, yo ya tengo la API desarrollada y vosotros, si os descargáis el código fuente, podéis optar por desarrollarla por completo vosotros o en la imagen Docker que se construye para el webinar ya viene también la API creada para que podáis hacer las pruebas rápido. Y aquí lo interesante es que, si os fijáis, los métodos que ya tenemos creados con sus parámetros correspondientes en esta clase de implementación donde tenemos que poner la lógica de negocio de nuestra API, ya se corresponden con lo que teníamos definido en las especificaciones. Por ejemplo, hay un método que habíamos definido en las especificaciones que se llama getPlayers y aquí más abajo encontraremos uno que se llama getPlayers. Ya todo esto, pues ya lo tenemos hecho y solamente hay que rellenar la lógica por dentro. Entonces, vamos a echar un vistazo a cómo está implementado por dentro. Pues en este primer caso, en el que vamos a crear un nuevo jugador, vamos a limitarnos simplemente a crear un nuevo objeto y a continuación utilizar el método JSON import para poder importar datos desde el cuerpo JSON que nos está llegando con la petición. Una vez lo tenemos en el objeto, nos limitamos a darle a Save y ya tenemos el objeto creado, ¿vale? Este segundo método, que es el getPlayers, de lo que se trataba era de que devolviésemos la lista con todos los jugadores que tuviésemos en la base de datos. Pensad que aquí podríamos llegar a parsear distintos parámetros, complicar la query, todo lo que nos haga falta, ordenar por diferentes criterios, pero lo interesante de esto es que podemos partir de pues, una query con el paradigma SQL y seguidamente, para devolver los resultados, crear dinámicamente pues, un array con objetos JSON con las propiedades que me hagan falta. Pues en este caso pues, le hemos puesto 3. El identificador, el nombre y el alias que tiene el jugador. De manera parecida, vamos a encontrar también el método de obtener los datos de un jugador en función de su identificador. Vamos a abrir el objeto que se corresponda con este identificador. Hacemos un poco de control de errores para ver que el objeto existe realmente y a continuación devolvemos los datos exportados en JSON sin nosotros haber hecho más que heredar en nuestra clase persistente de esta clase que os comentaba, JSON Adapter. Actualizar los datos del jugador es análogo, abrimos
el objeto, importamos los datos, salvamos y ya lo tenemos listo. Y por último, la más sencilla, que es borrar, simplemente tenemos que invocar al método deleteID. Pues muy bien. Entonces, digamos que la parte de la lógica ya la tenemos implementada. Nos falta comprobar que en Iris tenemos el endpoint que os comentaba antes, es decir, la configuración de la aplicación web que se va a hacer cargo de las peticiones REST que lleguen a nuestra API. En este caso, voy a echar un vistazo a las aplicaciones web y veréis que tengo una creada que se llama Leaderboard API V1, ¿vale? Esta va a ser el endpoint que se va a hacer cargo de todas las peticiones que van a llegar a nuestra API. Perfecto. Y si veis por aquí, se invoca automáticamente al dispatcher, a la clase que se encarga de gestionar el transporte para nuestra API. Entonces, en principio, ya lo deberíamos tener todo listo. Así que vamos a hacer una primera prueba y para eso voy a emplear Postman. Y lo que voy a hacer es importar una colección de Postman que está incluida también en el repositorio GitHub del webinar. Y cuando la importo, tengo aquí esta colección con todas estas solicitudes. Pues estas primeras, lo que vamos a hacer es interrogar directamente a la API que tenemos en Iris. Fijaos que estoy empleando el puerto de Iris y estoy empleando también el endpoint o la aplicación web que os acabo de mencionar, el Leaderboard API V1. Bien, vamos a probarlo. Y esto, como os decía, ya debería funcionar. Son los datos que antes os he mostrado, los datos que antes teníamos en nuestras tablas SQL convencionales. Simplemente hemos dicho que vamos a heredar también del JSON Adapter y nos hemos construido una API a partir de unas especificaciones. Podemos obtener los datos de un jugador, podemos obtener la query que antes os estaba comentando de todos los jugadores que tenemos, podemos también crear un nuevo jugador. Perfecto. Y también podríamos, por ejemplo, actualizar este último jugador pues, que hemos creado, vamos a actualizarlo, los datos por este otro. ¿De acuerdo? Pues pensad que hasta ahora lo que es la implementación de la API ya la tendríamos lista y lo que es el desarrollo de la API ya estaría listo, ya lo podemos probar, ya funciona. Pero habría otra serie de cuestiones que igual nos interesaría, igual nos tendríamos que preocupar un poco por ellas antes de empezar a utilizar esta API y ponerlas en producción. Y para ello, David nos va a introducir un poco el concepto de la gestión de APIs y le devuelvo el control a él. Ya estamos de nuevo aquí. Vamos a dejar descansar a Alberto un poquito porque el hombre coge ritmo y se calienta mucho, entonces tiene que enfriarse. Mientras vamos a introducir un poco la parte de gestión. Daros cuenta, lo que hemos hecho es, hemos definido la API mediante Swagger. Con esta definición hemos implementado de una manera prácticamente automática un conjunto de clases que nos permiten ya desplegar esta API. Y hemos hecho una implementación muy sencilla y muy rápida en Iris. ¿Qué podríamos hacer después? Evidentemente, colocarlo en un servidor público y ponerlo a funcionar, pero claro, ahí pueden surgir muchos problemas. Ahí ya entramos, ya no es una parte de desarrollo, es una parte más bien de gestión de APIs. Si pasamos a la siguiente transparencia, perdón, aquí, ¿de qué vamos a tratar? Pues bueno, vamos a tratar de cosas como, por ejemplo, la seguridad. Si nosotros disponemos la API de manera completamente abierta y que pueda ser usada por todo el mundo, pues alguien nos podría hacer, digamos, un ataque por saturación, de manera que nos bombardea el sistema y no deja que sea accesible por otros. Como nuestra API es tan buena, Alberto ha hecho tan buen trabajo y tiene tanto éxito, pues hay mucha gente que lo quiere utilizar. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer o se necesitan hacer es controlar la tasa de transferencia de esas APIs. Por ejemplo, yo puedo dedicar o vender paquetes de uso de la API de manera que entre un uso gratuito o un uso entre 0 y 1000 llamadas dentro de una hora tengan un precio o 1000 llamadas a 1.000.000 tengan otro. Podemos catalogar ese tipo de cosas. Para eso es necesario controlar. Por supuesto, necesitamos monitorizar qué es lo que está pasando, quién está usando, porque tenemos un conjunto muy amplio de APIs, podemos monitorizar cuáles son las APIs que tienen éxito, cuáles no y de qué forma se utilizan. Por supuesto, el tema de la seguridad, que ya hemos comentado, entre ellos que podemos darle a cada usuario que va a utilizarla pues, un token diferente para que tenga acceso a las mismas y autorizaciones quizás diferentes que podamos
granular entre los distintos usuarios. Y, por supuesto, hay una parte también muy importante que es el diseño. Esas APIs van a mantenerse vivas, vamos a versionarlas, vamos a irlas haciendo crecer en funcionalidad y tenemos que ir gestionando cómo se hacen cambios de nuevas versiones, cómo añadimos nuevas funcionalidades, cómo transferimos APIs existentes a antiguas, nuevas versiones de las mismas, etc. Todo este conjunto de cosas, lo podemos ver aquí, son elementos que vamos a necesitar gestionar. Normalmente, todas estas cosas las vamos a gestionar por fuera de lo que sería el backend. Es una plataforma que llamamos la plataforma de API Management, ¿vale? El conjunto de funcionalidades de una API Management lo podemos ver básicamente en esta transparencia. Vamos a ver en función de los usuarios que lo utilizan y el tipo de usuarios que son. Vemos aquí, por ejemplo, los consumidores. Los consumidores de las APIs serán, pues, aplicaciones, por ejemplo, móviles, empresas de terceros que utilizan una aplicación, que implementan una aplicación y que utilizan nuestras APIs para obtener información. Imaginaros que nuestra API da el tiempo en el mundo, pues puede ser utilizada por cualquier aplicación web. Evidentemente, como hay muchos consumidores, nosotros vamos a querer gestionar la gestión de los tokens de utilización, de uso, gestionar el tráfico, como hemos comentado antes, la parte de analíticas, las estadísticas que luego serían utilizadas por personas de gestión y de negocio para decidir qué APIs funcionan y qué no, y qué nuevos servicios pueden ser implementados en los mismos. Por otro lado, tendríamos desarrolladores de aplicación que lo que van a hacer es utilizar este Swagger que nosotros generamos inicialmente para generar automáticamente los proxies a nuestras APIs, de manera que en el portal de desarrollador podrán ver todas las versiones, podrán ver los Swagger, de manera visual podrán gestionar tokens de autorización para desarrollo y este tipo de oportunidades. Luego Alberto nos contará más sobre esto. Y por supuesto tener nuestros desarrolladores internos. Los desarrolladores de API necesitan gestionar todo el ciclo de vida de la API, desde su definición hasta su implementación final. Ese tipo de hasta su publicación efectiva, que sería la gestión del ciclo de vida. En definitiva, gestionar todos los microservicios, servicios o servicios que sean utilizados por terceras partes y que sean necesarios para ello. Pasamos a la siguiente transparencia. Alberto nos va a presentar brevemente las nuevas capacidades o las capacidades que añade InterSystems API Manager. Muy bien. Pues David ya nos ha hecho una introducción a lo que consiste en general o de forma genérica la gestión de API, que básicamente es hacernos cargo de todo el ciclo de vida, desde que se diseña la API hasta que la ponemos en producción, las autorizaciones que vamos a dar o el control de tráfico que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para esta parte, yo de lo que os voy a hablar es del componente que denominamos InterSystems API Manager y que está disponible a partir de IDIS 2019.2 y que lo que nos va a permitir es monitorizar en un solo punto todo el tráfico de las diferentes APIs que tengamos dentro de nuestra organización. Y no solamente monitorizar, sino aplicar de manera coordinada unas mismas políticas de seguridad, unas mismas políticas de restricciones, de definición de consumidores, de reglas, para todas las APIs que tengamos dentro de nuestra organización, ya sean tanto implementadas en IDIS, como lo que hemos hecho ahora, o implementadas en otras tecnologías que podamos estar empleando, ¿vale? Y a mí, una de las características que más me gusta del API Manager es que es modular y que lo podemos extender a través de plugins que van a añadir comportamientos distintos sobre temas de autenticación, sobre temas de integración con herramientas de log externas que nosotros tengamos. Un gran conjunto de variedad de comportamientos que vamos a conseguir pues añadiendo estos plugins, y estoy hablando del orden de unos 35 o 40 plugins de los que podemos pues, hacer uso en distintas partes. Ahora le echaremos un vistazo. Y además cuenta también con el portal de los desarrolladores. Este portal de los desarrolladores es una manera de dar acceso a los sistemas externos, a los desarrolladores que quieran utilizar nuestras API, no solamente para acceder a la documentación de nuestras APIs, que por supuesto también, sino para incluso generarse ellos mismos los tokens de seguridad conforme a lo que nosotros hemos permitido
o no, y que ellos puedan pues administrar sus tokens de seguridad, que puedan ver las actividades que ellos han tenido, etcétera. Es decir, una visión personalizada que nos ayude a incorporar y a facilitar la vida a estos desarrolladores que quieren consumir las APIs que nosotros estamos desarrollando. Vale. Bien, pues antes de empezar con la parte práctica del API Manager, lo que sí me gustaría es contaros 4 conceptos básicos de su arquitectura que nos ayudarán a comprenderlo bastante mejor. ¿Sí? En primer lugar, lo que vamos a tener claro es que el API Manager, o también llamado IAM, lo vamos a desplegar en un container aparte. Y esto lo que nos va a permitir es facilitar la cuestión de que no tiene por qué estar metidos en la misma máquina que ya tengamos, por ejemplo, nuestro IDE, sino lo podemos poner pues, en otra máquina que nos haga falta o que esté más expuesta pues, a Internet, por ejemplo. ¿Vale? Y dentro del API Manager vamos a manejar una serie de conceptos muy sencillitos. El primero de ellos es el servicio. Un servicio no va a ser más que la definición de cualquier API que nosotros queramos gestionar. Es decir, si yo quiero gestionar una API que yo he implementado pues en Iris, voy a tener que definir un servicio que haga referencia pues, a esta API, ¿vale? Y, por otro lado, el segundo concepto son las rutas. Las rutas son los caminos o los endpoints por los que vamos a permitir al mundo exterior acceder a los servicios que nosotros estamos gestionando, ¿vale? En medio vamos a poder colocar diferentes plugins que nos van a añadir comportamientos, como os he comentado antes, de seguridad, de control de tráfico, etc. Además, vamos a contar también con el portal de los desarrolladores, que era lo que os comentaba antes, que permitirá a los desarrolladores entrar y tener su visión para consultar la documentación de las APIs que estamos gestionando. Y también hay que tener en cuenta que todo esto, la manera que vamos a tener de gestionarlo es a través de 2 caminos, que son pues, equivalentes. El primero de ellos es un portal de gestión, que es un portal web, que lo veremos ahora, y el segundo es una pues, API REST, en la cual vamos a poder enviar los comandos de cualquier cosa que queramos hacer aquí. Añadir un nuevo servicio, añadir un nuevo usuario, etc. ¿Vale? Lo interesante de esta segunda opción es que podríamos llegar a automatizar en un script tareas como añadir un nuevo servicio, cambiar las rutas de los servicios que tenemos existentes, crear un nuevo consumidor, actualizar sus credenciales, etc. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo que contaremos a continuación en la parte práctica. Pero antes también me gustaría recordaros que no es necesario que las APIs que estemos gestionando estén solamente en Iris, sino que podemos gestionar cualquiera de las APIs que tengamos existentes en nuestra organización en terceras tecnologías, con la ventaja de que vamos a poder aplicar todas estas mismas políticas que estamos definiendo de forma común para todas ellas en el API Manager. ¿De acuerdo? Y bien, antes de ya entrar manos en la masa, me gustaría contaros lo que vamos a hacer. En primer lugar, recordad que lo que tenemos definido hasta ahora es una API implementada en Iris, en el endpoint de Iris /leaderboard/API/v1. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente crear un nuevo servicio en el API Manager y crear pues, una ruta para que podamos acceder pues desde fuera. Y esta ruta la vamos a llamar Leaderboard. Y a partir de ahí vamos a jugar un poco con temas de autenticación, de control, etcétera. ¿Vale? Pasa. Y bueno, pues mientras vuelvo yo, mientras Alberto vuelve a tomar mando en el computador para hacer la demostración práctica, ¿haces clic aquí, por favor? Sí. Enseñamos el lanzamiento del API Manager, fue en agosto, y publiqué un artículo muy afamado y aclamado por los medios, el Twitter echaba fuego, en el que anunciábamos el lanzamiento del API Manager y más o menos toda la parte de instalación, donde descargarlo, la configuración inicial está descrita en este artículo y si queréis podéis hacerlo y votar por mí, evidentemente, en todos los canales. Ya creo que Alberto está disponible, pasamos a práctica. Muy bien, pues bueno, ya debería estar compartiendo mi pantalla.
Y lo que os comentaba David, aparte del artículo en el que detalla muy bien cómo se instala el API Manager, también en nuestro repositorio, en el guión del webinar, podéis encontrar paso por paso cómo hemos hecho la instalación del API Manager, ¿vale? Os voy a ahorrar toda esta parte ahora, aunque es sencillita, son estos 3 pasos, pero yo creo que nos aportará más pasar directamente a echar un vistazo a cómo funciona el API Manager, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí es el portal de gestión del API Manager instalado de cero, ¿vale? No hay nada definido, ni servicios, ni rutas, ni nada parecido. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a definir un nuevo servicio que nos va a servir para gestionar la API que ya teníamos creada antes en Iris, ¿vale? Entonces, le doy aquí a crear un nuevo servicio. Este servicio lo voy a llamar Iris Leaderboard V1 Service, ¿vale? Le voy a decir que el protocolo es HTTP. En el host, me parece que esta es mi IP, pero lo voy a confirmar. 10.11.32.120, 10.11.32.120, ¿vale? El puerto, le voy a poner el puerto web de la instancia de Iris, que es el 52773. Y el path, recordar que sería aquí simplemente poner el endpoint donde antes habíamos definido la API en Iris, ¿vale? Con esto le doy a crear y ya lo tenemos creado. Entonces, si le echamos un vistazo, vemos que nos aparecen todos los datos por aquí, nos viene el identificador interno de cuál es este servicio y nos dice que de momento no hay ninguna ruta para este servicio. Es decir, no hay ningún camino, no hay ninguna posibilidad de alcanzar desde fuera a este servicio. Entonces vamos a crear una nueva ruta y aquí, de forma análoga a lo que hicimos antes, vamos a indicar que el protocolo es HTTP y que el path al que le vamos a permitir acceso, vamos a llamarlo, en este caso, Leaderboard, ¿de acuerdo? Le damos a crear y ya está. Ya tenemos definido un servicio, que lo podemos ver aquí, y una ruta para este servicio, ¿vale? Entonces, al igual que antes, es hora de probarlo. Pensad que en el guión, todos estos pasos los he puesto también, si no lo queréis hacer por el portal de gestión o si os interesa conocer cómo se podría hacer a través de comandos, os lo he puesto aquí en forma de comandos curl, por si lo queréis hacer desde un terminal, o incluso en la colección Postman, aquí tenéis el equivalente para crear unos servicios con este nombre y con la URL de nuestra API en Iris. Es decir, que os quede claro que todas estas acciones que yo estoy haciendo por aquí las podemos hacer también por las interfaces REST del propio API Manager, ¿vale? Volvamos a la prueba que yo quería hacer. En este caso voy a utilizar la solicitud llamada IAM GetPlayer NoAuth, ¿vale? Porque no voy a utilizar aún autenticación. Fijaos que en este caso lo que estoy haciendo es atacar el puerto 8000, que es el puerto donde por defecto se configura el API Manager, y este de aquí es la ruta, es el endpoint que acabo de definir para llegar al servicio que estamos gestionando dentro del API Manager, ¿vale? Pues le voy a solicitar los datos del jugador número 4. Lo solicito y aquí está de vuelta, ¿vale? Pensad que esta solicitud ha ido directamente al API Manager. Este ha encontrado la ruta, el servicio, lo ha enviado hasta Iris y nos ha traído la respuesta de vuelta. Perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer algo un poco más complicado. Hasta ahora estamos probando los servicios, pero sin añadirles autenticación de ningún tipo, ¿vale? Me vuelvo de nuevo al portal de gestión del API Manager. Y como voy a querer añadir autenticación al servicio que me he creado antes, me va a hacer falta utilizar el identificador interno, ¿vale? Me lo copio y me voy a la parte de plugins, que es esta parte que antes os comentaba que nos permitía extender el producto y añadir comportamiento, ¿vale? Vamos a añadir
un plugin y fijaos todos los plugins que tenemos disponibles. Tenemos en la categoría de autenticación, tenemos de seguridad, de control del tráfico, etcétera, ¿vale? En este caso, a mí me interesa añadir autenticación por key, es decir, por un token que le demos a los consumidores o a los desarrolladores que quieran utilizar nuestra API. Aquí lo que le voy a hacer es indicar cuál es el identificador de mi servicio y ya está. ¿Vale? Le estoy diciendo que quiero autenticación con KeyAuth en el servicio que acabo de definir. Y no sé si esto me va a quedar bien. Termina en 649. Comprobar que no haya hecho aquí nada raro. No, sí que está. 649, estaba todo bien. De acuerdo. Entonces, a partir de ahora, yo lo que, si voy a volver al Postman, intento probar la misma autenticación, o sea, la misma solicitud que antes. Fijaos que ahora lo que me devuelve es un 401, es que no estoy autorizado, ¿vale? Y el mensaje que me devuelve es que no encuentra ningún key, ningún token con el que poder autenticarme. ¿De acuerdo? Vamos a crear el concepto de consumidores, que serían los que están autorizados a consumir las APIs que yo esté gestionando por aquí, ¿vale? Pues me voy a crear un nuevo consumidor, en este caso lo voy a llamar WebApp. Digamos que es para simular una aplicación web que podamos tener consumiendo nuestra API. Y si le echo un vistazo dentro, fijaos que ya lo tengo creado, pero también necesito crear sus credenciales, ¿vale? Si le doy al botón de crear una nueva credencial y no le pues añado nada, él me crea una credencial pues aleatoria y ya sería válida, y si yo la uso, pues ya me serviría. Y si por el contrario le pongo una key específica que yo quiera, también me funciona, ¿vale? O sea, puedo pues operar pues de las dos formas, ¿vale? Si me vuelvo al Postman, aquí hay una solicitud que se llama IAM Get Players Consumer Web App, en la que básicamente pido la lista de jugadores, pero en este caso, en las cabeceras, hay un atributo que es el API Key, en el cual yo le incluyo cuál es el token que yo quiero pues utilizar para validar, ¿vale? Si lo pruebo, en este caso, me vuelve a funcionar, me da pues un 200, me devuelve los datos y ahora sí que ha funcionado correctamente, ¿vale? Incluso si vengo aquí a el consumidor web app, veo que en su actividad ahora mismo tiene pues una solicitud, que le ha llegado un código 200, perfecto, ¿vale? Vamos a crear un segundo consumidor para tener un poco más de variedad. En este caso lo voy a llamar System. Le voy a crear y de forma similar a lo que hicimos antes, le voy a crear un par de credenciales, una que sea pues aleatoria y otra que sea igual que antes, específica, ¿vale? Ya tengo las dos credenciales y los dos consumidores listos, ¿vale? Entonces, en lugar de estar haciendo las peticiones pues una a una, vamos a hacer algo un poco más interesante, que es en el mismo directorio del repositorio de GitHub que hemos puesto para el webinar, me voy a ir al subdirectorio Share y aquí voy a encontrar un script para simular tráfico, ¿vale? Lanzo este script y esto de lo que se va a encargar es de lanzar pues peticiones por detrás para que incremente las solicitudes que llegan por unidad de tiempo al API Manager. Fijaos cómo de pronto, si lo refresco, vemos que ya están llegando pues del orden de 120, 140, ¿vale? Por unidades de tiempo que se están representando por aquí. Perfecto, ¿vale? Entonces, veamos, por ejemplo, imaginaos que voy a examinar cuál es la actividad del consumidor web app y de pronto decido que está haciendo demasiadas peticiones y que no me interesa pues que haga tantas, ¿vale? Vamos a
restringir el tráfico, es restringir el número de llamadas que puede hacer este consumidor. ¿Vale? Pues me voy dentro de este consumidor a la parte de plugins y voy a habilitar un nuevo plugin. Y en este caso, en lugar de autenticación, bajo un poco hasta que encuentro el de Rate Limiting. Y este me va a permitir restringir con diferentes configuraciones, en este caso por consumidor, el número de peticiones que voy a permitir que haga por unidad de tiempo. Pues en este caso lo voy a poner a un máximo de 100 peticiones por minuto. ¿Vale? Le doy a crear y fijaos que en cuanto le doy a crear, esta restricción de tráfico ya entraría en funcionamiento. ¿Vale? Así que si me voy a ver su actividad, fijaros como antes solamente teníamos códigos 200 de que todo marchaba bien y ahora le están empezando a llegar códigos 429, ¿vale? Que son los códigos del error de que ha hecho demasiadas peticiones. ¿Vale? Si me voy al Postman y hago una petición de nuevo como web app, fijaos que aquí ya me he pasado en el minuto de mis 100 peticiones, ya me dice que tengo el límite excedido, me devuelve el 429 y además, como curiosidad, si os fijáis en las cabeceras de vuelta, hay dos cabeceras interesantes que me indican, por un lado, el límite que tengo y, por otro lado, cuántas me quedan dentro de este minuto. O sea, que ya le estamos informando también al consumidor de cómo de mal o cómo de bien va dentro de las restricciones que él tiene montadas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, para poder seguir voy a eliminar esta restricción a este consumidor para que no me devuelva tantos errores. ¿De acuerdo? La borro y ya estaríamos de vuelta igual que antes, ya se recuperará, ¿de acuerdo? Y ahora lo que me gustaría es contaros un poco las funcionalidades de la parte del portal de desarrolladores, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a configurar el portal de desarrolladores. Vamos aquí al menú de Portal y nos vamos a la parte de Settings. Le voy a decir que quiero autenticación básica para el portal de desarrolladores y le voy a decir también que quiero que me apruebe automáticamente a los desarrolladores que se quieran pues, registrar en él, ¿vale? Tendremos la posibilidad de no pues, aprobarlos automáticamente, sino que pasen por un filtro previo, pero bueno, aquí como estamos en pruebas, vamos a hacerlo así. Le doy a salvar los cambios y ya está. Entonces, vamos a la parte de portal de desarrolladores y aquí voy a abrir. Y esta sería la pantalla del portal de desarrolladores que vería cualquier desarrollador que se conecte al sistema de entrada. Pensad que todo esto es personalizable. Es decir, si yo, pues aquí no hay ningún problema y se puede configurar, porque es configuración, el logo de mi organización, el texto pues que me interese, etcétera, ¿vale? Entonces voy a ir aquí y me voy a dar de alta. Y bueno, voy a entrar con el nombre de un desarrollador. Y un password que sea capaz de recordar. De acuerdo. Ya estoy registrado y esto sería la visión que tengo como un desarrollador. ¿Vale? Aquí tendría un dashboard con el uso que estoy haciendo, con el número de peticiones por unidad de tiempo que estoy registrando en mi nombre. Y aquí también tengo la posibilidad de crearme mis propias credenciales. En este caso, como el plugin que tenemos habilitado es el del Key Authentication, pues es la única opción que me da. Voy a crearme uno. Y me lo voy a crear de forma pues, aleatoria. ¿Vale? Lo voy a copiar. Pues esta aquí ya la puedo emplear y si me voy al Postman, la última solicitud, la que se llama IAM Get Players Developer, aquí tengo la oportunidad de ir a las cabeceras y sustituir el API key que está aquí por el que me acabo de generar. ¿Vale? Hago la solicitud y de nuevo me llegan los resultados, funcionan todo bien, funciona correctamente, pero pensad que ahora ha sido un desarrollador el que se ha registrado en el portal de los desarrolladores
se ha creado su propia credencial y él mismo es capaz de gestionar este apartado y también de ver aquí las distintas peticiones que ha estado haciendo en el tiempo. ¿Cómo vemos esto desde el punto de vista de administración? Si me vengo aquí de nuevo a la parte de administración del API Manager, vemos que de la misma forma que antes teníamos los consumidores, hay un concepto muy similar dentro de Helpdesk Portal que son los desarrolladores. Y esto se comporta exactamente igual que antes. Estos son los desarrolladores que están aprobados. En este caso solamente hay uno y fue aprobado automáticamente. Pero si le echo un vistazo dentro, veis que es lo mismo de antes. O sea, podemos ver las actividades que lleva, podemos ver sus credenciales, se las podemos cambiar, las podemos eliminar, las podemos gestionar y también podemos añadirle plugins a este desarrollador en concreto. Es decir, también le podríamos aplicar restricciones de tráfico a este desarrollador, ¿vale? Bien. ¿Qué más podemos hacer con el portal de los desarrolladores? Pues podemos publicar las especificaciones de las APIs que nosotros estamos gestionando para que ellos las puedan consultar. Entonces, vamos a añadir una nueva especificación. Le voy a poner un nombre, LeaderBoard, que es el nombre de la API que hemos estado creando. Le voy a decir que requiera autenticación y la creo. Y lo único que tengo que hacer aquí es copiar la definición. En este caso lo tengo aquí en SuaveHub de las especificaciones de la API que yo había desarrollado. Lo tengo por aquí, le doy a actualizar y si me vuelvo a ver este contenido como un desarrollador, es decir, me vengo aquí a la visión que tiene el desarrollador, aquí arriba tiene la opción de ir a la documentación y aquí le aparecen todas las APIs que ya están gestionadas en el sistema y que hemos publicado sus especificaciones y la recién llegada es esta que acabamos de crear, el LeaderBoard API. Voy a entrar dentro de ella y aquí ellos tendrían acceso a la documentación de esta API que nosotros estamos gestionando, ¿vale? Sencillo. Y bueno, antes de pasar el control de vuelta a David, me gustaría hacer una pequeña última reflexión que va sobre el versionado de las API. Pensad que lo que tenemos hecho ahora es realmente solamente una API que, fijaos en la nomenclatura que le empezamos a dar desde el principio en Iris, que la llamamos Webinar API LeaderBoard V1, pero estas APIs lo normal es que con el tiempo evolucionen y surjan distintas versiones. Pensad que podríamos tener una V2 de la misma forma y la manera de gestionarlo en el API Manager podría hacer algo tan simple como que tengamos, por supuesto, un servicio diferente por cada una de las versiones de nuestras APIs y con las rutas podríamos hacer algo sencillo, como por ejemplo que la ruta /LeaderBoard siempre apunte a la última API liberada que tengamos y después tengamos rutas específicas para cada una de las versiones. De esta forma podríamos soportar distintas versiones al mismo tiempo, podríamos en un momento dado cortar la versión que ya no nos interesa y también recordar que en el portal de gestión podemos ver por consumidor cuáles son las APIs y las rutas que él está consumiendo en particular, así que podemos saber para un consumidor en concreto, por ejemplo esta web app que nosotros estábamos trabajando, pues podríamos saber qué versión de API estábamos utilizando. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto le paso de nuevo la batuta a David. Bueno, ya llegamos al final. Alberto, ven por favor para despedirnos. Ya ha pasado el tiempo muy rápido, sé que habéis disfrutado mucho con los comentarios de Alberto. Entonces, lo primero, felicitarle porque ha hecho un gran trabajo. Ya sé que vosotros igualmente desde allí estáis aplaudiendo, se escucha desde aquí, sí, como esto versaba todo sobre APIs, habríamos pensado, pues lo que vamos a hacer es un concurso. Cada vez que digamos API, tenéis que decirnos el número total de veces que hemos dicho API durante todo el webinar y el ganador recibirá un maravilloso viaje con los gastos pagados al Albacete o algo así. Entonces, por ello lo hemos grabado y estará disponible en el canal de YouTube de la comunidad de desarrolladores de Intersystem en español. Adicionalmente, el webinar recibiréis todos los inscritos un correo electrónico con una pequeña encuesta para que podáis darnos vuestra opinión
y podamos mejorar y ofrecer el contenido que todos vosotros queréis. Y nada más, me despido. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao. Chao.